Ahora vamos a ver el tipo 4, un ciclo con doble declive y contracción. Nuevamente tenemos otro tipo de onda oscilatoria, identificando los puntos claves del ciclo, el punto de inicio, el punto de recuperación y el punto final del ciclo. Un ciclo que inicia en una cima y termina en una cima, es decir, un ciclo de cima a cima. Importante mencionar que este ciclo va a estar caracterizado por una fase recesiva que inicia con la etapa de recesión que va después del punto de crisis y que llega al punto D, y que en este punto no se presenta o no continúa la trayectoria y por tanto no se manifiesta la etapa de contracción económica, como lo hemos mencionado antes. Se da ese punto de giro en la trayectoria de la economía y se da paso a la etapa de recuperación o la primera etapa de la fase de auge cíclico. Esta etapa de recuperación tiene la característica que no da paso o no llega a igualar, no llega a superar al punto máximo anterior, es decir, al punto A, sino que la trayectoria económica da un giro antes de llegar a ese punto y por tanto no se da la expansión económica. Y al darse ese punto, lo que se manifiesta, lo que se tiene es una nueva fase de recesión económica, que es característico después de un punto de crisis cuando se comienza a caer el dinamismo económico. Ahora bien, el nivel de actividad económica al llegar a su recesión, ahora sí tenemos una característica que se presenta la contracción económica. Hay un periodo de contracción porque esa trayectoria económica iguala y supera en profundidad al punto mínimo anterior. Y por tanto, la etapa de recesión llega hasta el momento T sub 3 y da inicio a la etapa de contracción económica que llega hasta el fondo, hasta el punto mínimo de todo el ciclo económico. A partir de acá tenemos el punto de recuperación que da paso a la etapa de recuperación y esta etapa de recuperación llegará hasta el punto en la trayectoria que se iguala al punto máximo anterior que está registrado en el periodo T sub 5. A partir de ahí se da inicio a lo que es la etapa de la expansión económica que finalizaría con el nuevo punto de crisis, con la cima, con el fin del ciclo económico. Entonces tenemos aquí un ciclo caracterizado por 6 etapas, ¿verdad? 6 etapas donde es notorio la identificación de la etapa de la contracción en este ciclo, donde en ese punto de igualación al punto mínimo anterior no se da el giro que se daba en el tipo 3, sino que ahora la trayectoria de la economía sigue cayendo y da paso a la contracción económica. Lo relevante de este comportamiento es la existencia de esta contracción. Por eso el ciclo se denomina ciclo con doble declive y contracción, porque se da la contracción económica. Si registramos la longitud de cada etapa, tendríamos que la primera etapa de la fase recesiva sería una recesión de T sub 0 a T sub 1. Luego tendríamos la primera fase, la primera etapa de la fase de auge, que sería la recuperación, que iría de T sub 1 a T sub 2. Luego tendríamos la segunda etapa de la fase recesiva, que sería la segunda recesión de T sub 2 a T sub 3, que se completaría con la etapa de contracción de T sub 3 a T sub 4, la etapa de recuperación de T sub 4 a T sub 5, que sería la segunda etapa de la fase de auge, y finalmente la tercera etapa de la fase de auge denominada expansión,
que iría de T5 a T sub 6. Entonces podemos ver que este comportamiento económico es más complejo, es decir, puede existir esa presencia compleja del dinamismo económico. Y podemos notar que este tipo de ciclo es la unión de los ciclos tipo 2 y tipo 3. Es un ciclo que presenta un doble declive, un doble dip, y además la presencia de la contracción económica. Y esta es una forma de caracterizar este comportamiento cíclico. Lo que debemos tener en cuenta sobre todo es los puntos a identificar para dar paso de una etapa a otra en las diferentes fases, que es donde se toma de referencia los puntos mínimos y los puntos máximos anterior. Teniendo esto claro, se puede identificar y fechar cada una de las etapas de un ciclo económico.